cada uno de ustedes cuándo entra o no al campus. Entonces ya empecé la semana pasada a mandar algún mensajito al que había pasado 15 días y nunca había entrado. O sea que están siendo vigilados. Estoy trabajando, lo digo honestamente. Sí, a los miembros de niñito fulano, estás castigadito. Bueno, no, la verdad es que las modalidades, yo les explico. Las modalidades virtuales o semipresenciales son muy lindas para la gente ocupada porque no requieren el traslado, el tiempo de viaje, bla, 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 todo esto. Pero no quiere decir que no exista la necesidad de escuchar la clase, de pensar y de estudiar, porque si no, entonces es como que no existe. Y requiere mucha responsabilidad de parte de los alumnos y de los docentes también, porque el hecho de no tener que venir acá y darle la cara no quiere decir que no tengamos que estar controlando a ver si vinieron o no, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy trabajando mucho en el departamento de docencia para que me permitan ponerles tareas obligatorias y que yo las revise. Así me voy a dar cuenta si entraron o no entraron. Todavía no están todos seguros, pero lo voy a lograr. No van a terminar los 2 años cursados sin tener que hacer tareitas obligatorias. Entonces vamos a... Porque la idea es que yo lo hago para que ustedes lo aprovechen, no para que lo dejen ahí, queden ahí como papelitos. ¿Sí? Así que bueno, empiecen a entrar y a ver la clase los viernes. Después me gustaría escuchar algún comentario sobre la clase de hipertensión. ¿Quién la vio? Emergencia hipertensiva, hipertensión. ¿Quién la vio? Levante la mano. Muy bien, hay un valiente. Bien. ¿Nadie más? Ah, bueno. Bueno, después en el intermedio me gustaría escuchar algo. ¿Van a hablar ellos? Van a hablar ellos. Van a despejar. Les voy a tomar... No, no les voy a tomar el examen. Todavía no. Juguetes, aparatos, porque ya quieren, se ponen donde quieren. Chefe, aqui podia matar, vou levar para tirar. Bueno, ya casi estamos. Doctor, cuando quiera. Bueno, esta no. ¿No funciona? No sé. Amplificado. Golpeo, sí. No, pero nunca lo usamos. Igual lo usamos. Ah, bueno, hablo más fuerte. Sí. Yo soy Mario Mera, trabajo en la unidad coronaria de la Clínica San Camilo. Ya habrán venido varios a la Clínica San Camilo. El jefe de la terapia es el doctor Kenner y no sé si él ya les habrá presentado en la clase de shock cardiogénico. Así que bueno, esto tiene algo que ver también, o mucho que ver, ¿no?, con el shock cardiogénico, pero bueno, lo nuestro es más fácil. Y vamos a comenzar con este señor que se llama Jean-Nicolas Corvisart, tiene una estación de subte en París, era el médico personal de Napoleón. No lo presento acá por eso, sino que también era anatomista y fue el primero en describir corazones que él los llamaba a los dilatados, aneurismas activos, y los que tenían preservado su tamaño se los denominaban aneurismas pasivos. Pues básicamente el primero en diferenciar lo que era la insuficiencia cardíaca diastólica y sistólica de acuerdo a la anatomía que encontraban en las piezas patológicas. Tiene su estación, así que por lo menos allá reconocen algún médico. Acá no hay ningún médico en ninguna estación de subte, y bueno, eso yo lo resalto, ¿no? Entonces vamos a la definición de insuficiencia cardíaca. Síndrome clínico complejo resulta de una falla estructural o funcional que deteriora la capacidad del ventrículo de llenarse o de eyectar la sangre. Las manifestaciones
son la disnea, la retención de líquido, que conduce, esto ya lo saben, a la congestión pulmonar, edemas periféricos, y ambas anormalidades deterioran la capacidad funcional de los pacientes, pero no necesariamente coinciden en tiempo en su presentación. Pueden presentarse en forma independiente. Estos son los criterios de Framingham, se los presento porque a la gente más joven, el Framingham no saben qué es realmente. Framingham es una ciudad en el estado de Massachusetts donde nacieron todos los factores de riesgo, antes y después del Framingham. Antes no existían los factores del riesgo, ellos lo presentaron por primera vez, se inició el estudio de Framingham que sigue con una primera cohorte que era más o menos de 5.000 pacientes, ahora ya va por la tercera generación, lo siguen por todo el mundo, y de ahí nació lo que nosotros conocemos como factores de riesgo. Y bueno, este es el estudio que también está en Guinness, que tiene 1.200 presentaciones en el New England, todas esas cosas que hacen los americanos siempre a lo grande, bueno, pero es muy importante porque es el que nos dio todas las herramientas para poder decir que el que fuma le va a ir mal, que va a tener un cáncer de pulmón, que va a tener un infarto, que al hipertenso le va a ir mal, todo eso nació y en la década del 50 tampoco esto nació mucho antes que en esa época. Y los criterios mayores ya los conocen todos, los somos mayores y menores, los llamamos mayores y mayores, de acuerdo a la prevalencia, son los que estudiamos en todos los libros, que antes tampoco quedaba tan claro, pero bueno, esto para nosotros es algo de perogrullo porque alguien se puso a estudiarlos y este score que también resulta del Framingham, se llama score de Boston, simplemente les muestra que con la simple historia clínica del paciente, un examen clínico y una placa de tórax, uno puede hacer un score que define si la patología es leve, moderada o grave, no se necesitan más herramientas que tener una placa de tórax y ocultar al paciente. Y este sí, ya es una clasificación más moderna del 2009, esto se publicó en un journal del American College, que es lo innovador de esto es que los divide en estadios A, B, C y D, y lo nuevo es que ellos consideran estadio A aquel paciente con factores de riesgo, pero sin ninguna patología estructural. Estadio B, bueno, con cardiopatía estructural sin insuficiencia cardíaca, estadio C con insuficiencia cardíaca, y el estadio D cuando la insuficiencia cardíaca es refractaria. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? También se dividen en menores y mayores. Y lo importante de esto es que ustedes saben que la edad se roba toda la estadística. La edad es la prevalencia, como algo prevalente en la insuficiencia cardíaca, es mucho más importante que todo el resto de los factores de riesgo juntos. Y con dos factores de riesgo mayores, un paciente tendría potencialmente insuficiencia cardíaca, o sea, estaría en un estadio A de insuficiencia cardíaca. Cuando venga un viejito hipertenso a una guardia o a la terapia intensiva, ustedes sepan que ese paciente, con dos factores que son muy comunes, ya se lo puede clasificar dentro de un estadio inicial de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y después, bueno, todo lo que sabemos, los factores de riesgo menores, no hace falta repetirlos, pero es simplemente para que sepan que todos estos factores, fundamentalmente los factores mayores, hacen que la persona potencialmente sea un paciente con insuficiencia cardíaca. Esto es simplemente para mostrarles más o menos la prevalencia de enfermedad coronaria, ¿no? En los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, según el Framingham, es un 50-50, un 50 y 50 para coronarios versus no coronarios. Y bueno, también la fisiopatología, todo esto es una introducción. Ustedes saben que hay un daño miocárdico primario, puede ser un infarto, una miocarditis, lo que fuera, hipertensión crónica, etcétera, que provoca falla ventricular. Ahí empieza todo lo que es la activación neurohormonal o neurohumoral, como lo quieren llamar, que genera fenómenos que al principio son adaptativos, después esos fenómenos se transforman en maladaptativos cuando persiste el estímulo, persiste el daño, hace que de la fase compensada, bueno, progresa la enfermedad a la fase sintomática, a la fase descompensada, que genera todo el círculo vicioso que provoca más daño
Y bueno, el final de todo esto es la apoptosis, la muerte celular. Así que resumiendo, en la activación neurohormonal hay una respuesta hemodinámica, el remodelado en la hipertrofia. Ustedes saben que la hipertrofia, la ley de Laplace, ¿se acuerdan que decía P por R sobre 2 espesores? O sea, es un fenómeno de defensa que tiene de remodelación del músculo cardíaco para disminuir el estrés parietal, ¿no? O sea, aumentando el espesor genera menor tensión parietal y eso genera menor consumo de oxígeno. La respuesta inflamatoria, que como todo, al principio se supone que es una respuesta adecuada, una respuesta positiva. La inflamación es para reparar un daño. El tema es que después la inflamación juega en contra y obviamente que genera un montón de mediadores que son inotrópicos negativos y bueno, perjudican la situación, que obviamente todo conduce finalmente a la apoptosis. En cuanto a todo este mecanismo de activación, lo primero que se pone en juego es la activación del sistema nervioso simpático. Obviamente que eso tiene efectos beneficiosos, que es ahí dice cronotropismo y inotropismo. El estímulo simpático aumenta las 4 propiedades del corazón, pero lo perjudicial, y esto sépanlo, que el estímulo simpático, porque después esto se aplica al tratamiento con beta bloqueantes, ¿no? Cuando hay un estímulo simpático sostenido, los receptores beta se internalizan, se desacopla con el receptor beta con la proteína G. La proteína G después es lo que lo conecta con la guanosilciclasa por el corazón. El músculo cardíaco funciona más que con adenilciclasa, con las dos enzimas, con guanosilciclasa y con GMP cíclico, pero hay internalización de receptores, desacople de la proteína G, eso hace que disminuya la población de receptores beta. Por eso el uso de los beta bloqueantes, propiamente dicho, lo que hace el beta bloqueante, porque todo el mundo piensa que solo es el carvedilol, que es vasodilatador y como es vasodilatador. No, el estímulo, ustedes saben que todos los trabajos iniciales de beta bloqueantes empezaron con metoprolol, no tienen ningún efecto vasodilatador el metoprolol. Al bloquear los receptores beta, eso estimula la externalización de los receptores beta, aumenta la población de receptores beta, y ahí concretamente está el beneficio propiamente dicho de los beta bloqueantes. Si aparte es vasodilatador, obviamente que es un efecto adicional, pero sepan que los primeros estudios, después lo van a ver, son hechos con metoprolol. Y bueno, obviamente que el estímulo simpático es proarrítmico, provoca isquemia, genera hipertrofia, que bueno, saben, al principio es compensadora, después la hipertrofia termina provocando una cardiopatía dilatada. Y en cuanto a efectos periféricos, los beneficiosos son mejorar la presión de perfusión, los perjudiciales, obviamente, el aumento de la poscarga y, bueno, ahí dice activación del sistema renina-angiotensina. Eso depende de la fase, ¿no? Si en la fase compensada o en la fase descompensada va a tener un efecto beneficioso o perjudicial toda esta cadena renina-angiotensina. Con respecto a lo que nosotros estudiamos en la facultad, sí, tradicionalmente, ¿no? De la angiotensina 1, la angiotensina 2, o sea, una que se forma en el hígado, después se transforma con la renina en la angiotensina 2, en la angiotensinógena en la angiotensina 1 en el riñón, después en angiotensina 2 con la enzima convertidora. Al principio eso se pensó que ese era el eje del mecanismo principal, pero después se descubrió que había todo un sistema renina-angiotensina tisular, periférico, hasta en el líquido cefalorraquídeo. En todos los sectores de la economía del organismo hay algún péptido vasoactivo con mayor o menor participación, por lo cual vean que hay una enzima convertidora 2, está la vía de las catepsinas. Cuando salieron los bloqueantes de los receptores de la angiotensina 2, pensaron que se había solucionado el tema de la hipertensión, y por todos los mecanismos alternativos que ven acá, y por todas las angiotensinas 1,9, 1,7, 4, 3, etc., o sea, resultó que esos bloqueantes de los receptores de la angiotensina 2 eran efectivos, pero tampoco estaban muy lejos de solucionar todos los problemas de la hipertensión y de la insuficiencia cardíaca. Hay muchas vías alternativas que activan toda esta cascada. Y esta cascada termina en la aldosterona, que es obviamente el peor efecto que tiene la aldosterona, es estimular la colágenogénesis, es un proinflamatoria, profibrótica.
es una hormona proliferativa, en definitiva, genera fibrosis intersticial y bueno, y todo lo que ven ahí que retiene sodio, provoca edema, pérdida de potasio y magnesio, generadores de arritmia, modula los vasoreceptores, eso hace que aumente el tono simpático y también interviene en la disfunción del endotelio, ¿no? Aumenta la resistencia a la insulina, y ustedes saben todo eso de la resistencia a la insulina, la disfunción del endotelio, que terminan en un proceso que conduce a la insuficiencia cardíaca como estadio final. Y bueno, estos son en cuanto a inflamación, los factores más comunes, ¿no? Hay un montón de otros factores, esos son ilustrativos nada más, que obviamente que sepan que provocan inotropismo negativo, disfunción endotelial, la apoptosis, también intervienen, bueno, ustedes saben bien en la sepsis cómo intervienen todos estos mediadores generando insuficiencia cardíaca. Y son también proinflamatorios. Lo que sigue es, yo les voy a mostrar 4 comorbilidades muy prevalentes en la insuficiencia cardíaca, que sepan que no es un cuadro que se presenta en forma aislada, obviamente que a veces puede presentarse en forma aislada, un paciente con una miocarditis, la única presentación que tiene es el cuadro propiamente de insuficiencia cardíaca, pero existen comorbilidades asociadas por compartir factores que generan ambas patologías, ¿no? Una de ellas es la falla renal, ¿no? Que obviamente a ustedes ven ahí en ese cuadro cómo se retroalimenta la insuficiencia cardíaca con la falla renal. Tengan en cuenta, bueno, uno cuando piensa en insuficiencia cardíaca, ¿no? Que piensa que la hipoperfusión renal lo más importante es el tema del bajo gasto, pero sepan que el edema, la congestión periférica, el riñón se edematiza, altera las presiones en la cápsula de Bowman y eso disminuye el filtrado glomerular. Es como la grasa perirrenal, ¿no? En el obeso, que también eso se transmite a las presiones de la cápsula de Bowman y también provoca caída del filtrado glomerular. O sea, hay efectos mecánicos que también afectan al riñón. Y bueno, y obviamente la falla renal tiene un montón de mecanismos que también involucran la generación de insuficiencia cardíaca, la hipertensión, anemia, sobrecarga de volumen, alteraciones del metabolismo fosfocálcico, etc. Así que ya tenemos ahí una comorbilidad que es la falla renal. El CHARM es un estudio con candesartán, de insuficiencia cardíaca crónica con candesartán, pero bueno, lo que muestra ahí el cuadro es, vean que la incidencia acumulativa de eventos, cuanto peor es el filtrado glomerular, más alta es la curva, o sea, le va peor a quien tiene concomitantemente falla renal. Después la anemia, que también es un tema, obviamente que se retroalimenta en ambas entidades, ¿no? La insuficiencia cardíaca, la presentación de este slide, simplemente para mostrarle también que en la insuficiencia cardíaca hay aumento de la resistencia a la eritropoyetina. Ahora, la indicación en la insuficiencia cardíaca de eritropoyetina es una clase 2, no es clase 1. Porque primero que la eritropoyetina también es proinflamatoria, es proliferativa, uno trata tampoco de darlo en los eventos coronarios, ni en ninguna situación de descompensación, porque tiene ese efecto. Y aparte, en la insuficiencia cardíaca, vean, este salió medio borroso, pero la línea superior continua del gráfico son los pacientes con menor eritropoyetinemia en la insuficiencia cardíaca, que son los que mayor sobrevida tienen, son los pacientes que les va mejor. Cuanto menos es el dosaje de eritropoyetina en sangre, es un trabajo relativamente reciente, del 2010. Después, bueno, la EPOC es también muy prevalente entre ambas patologías. La prevalencia se da en las dos direcciones, en los dos sentidos, ¿no? Que vean que en registros de comunidad la prevalencia de EPOC puede llegar hasta 50%, pero comparten orígenes comunes. Esta es la relación de
del círculo vicioso que se genera entre una patología y la otra, ¿no? O sea, como desde la disfunción endotelial aumenta la rigidez arterial, la enfermedad coronaria, etcétera, en los pacientes con EPOC, y terminan en insuficiencia cardíaca, compartiendo, ¿no?, un origen de causas comunes provocadoras de ambas patologías. Entonces tenemos falla renal, anemia, insuficiencia cardíaca, EPOC, y finalmente diabetes. También vean que la prevalencia de una y otra patología también, en los dos sentidos, es alta. Y eso, bueno, los factores serían mayor prevalencia de factores de riesgo en ambas situaciones, mayor extensión y severidad de la enfermedad coronaria en la diabetes, la miocardiopatía específica diabética, que es una cardiopatía con alteraciones de la microcirculación, una cardiopatía dilatada, que en las pruebas evocadoras de isquemia aparece, desarrolla en las pruebas de perfusión miocárdica, aparece heterogeneidad de flujo y sin embargo no le hace el cateterismo y tiene coronarias normales, como también puede pasar cuando hace una angiografía periférica, hay mala perfusión distal y las femorales también están indemnes, ¿no? O sea, eso es específicamente la patología, la miocardiopatía específica diabética, y eso es todo para lo que tenemos que decir específicamente como generalidades de la insuficiencia cardíaca. Manera de introducción, pasamos directamente a lo que les interesa más a ustedes, que es la insuficiencia cardíaca en la unidad de terapia intensiva, ¿no? Y sería que se clasificaría según la historia en insuficiencia cardíaca de novo, aguda, o si no, sería crónica descompensada, y según la presión arterial, normotensiva, hipertensiva, hipotensiva. Son la clasificación según la Sociedad Argentina de Cardiología, que es algo realmente muy sencillo, pero orientativa para después el tratamiento. Otras formas de clasificar, que según la fisiopatología, esta es de un cardiólogo que se llama Georgia, que bueno, es americano de apellido griego, por falla vascular o por falla cardíaca. Por falla vascular sería la insuficiencia cardíaca diastólica, propiamente dicha, ¿no? El edema agudo del pulmón hipertensivo, o sea, fíjense los ítems por falla vascular es en un paciente hipertenso que tiene un rápido empeoramiento, que se provoca congestión pulmonar, aumento de la capilar pulmonar, aparecen los rales, aparece la placa congestiva, el paciente no aumenta de peso, es insuficiencia cardíaca aguda rápidamente progresiva. La fracción de eyección en general está preservada, son esas fallas diastólicas con función preservada, y tiene una buena respuesta al tratamiento, una rápida respuesta al tratamiento. Es fácil tratarlas. Es el edema agudo del pulmón hipertensivo que controlándole la presión, dándole un poco de diurético, si necesita BNI, etc., la respuesta es satisfactoria y rápida. En cambio, por falla cardíaca son esas hipertensiones o sea, esas insuficiencias cardíacas normo o hipotensivas, el empeoramiento es gradual, la congestión, aparte de ser pulmonar, también es sistémica, el aumento es progresivo de la capilar, los rales pueden estar ausentes, simplemente estar en bajo gasto el paciente y no tener ni rales y ni siquiera la placa congestiva. El aumento de peso es mucho más evidente que en las insuficiencias por falla vascular, porque hay retención de líquido periférico, la fracción de eyección es usualmente baja y la respuesta al tratamiento es más tórpida, no es una respuesta inmediata y fácil como la que podemos tener en un edema agudo del pulmón hipertensivo. ¿Cuáles son los factores que pueden disparar una insuficiencia crónica regularizada o una insuficiencia cardíaca aguda en un paciente supuestamente sano? De todos estos siempre figura la transgresión alimentaria como primer factor, pero en realidad estadísticamente es el consumo de antiinflamatorio. Hay varios estudios, así que siempre le dan el mayor, desde lo estadístico, el mayor aporte lo hacen los antiinflamatorios para desencadenar también las respuestas hipertensivas, y pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca
que se presentan en las guardias, el factor más prevalente es el consumo de AINES, ¿no? Pero bueno, siempre tienen las preguntas clásicas, es si hubo alguna transgresión alimentaria, falta de herencia, si tomó los remedios, si no hay una intercurrencia infecciosa, ¿no? Obviamente eso también hay que buscarlo. Un evento coronario agudo, eso con un electro, con una troponina, etcétera, como lo deben saber, también puede generar insuficiencia cardíaca, la presión mal controlada, obviamente, si no hay una arritmia, si la fibrilación auricular, por ejemplo, como generadora de la descompensación, y bueno, hay otras cosas menos frecuentes, ¿no? Endocrinopatías, TEP, etcétera. Pero siempre el tema de los AINES está presente en todo, ¿no? O sea, uno tiene que buscarlo eso. Y vean que para el diagnóstico, usted sabe lo que es el grado de consenso, el nivel de evidencia, es eso sí, porque tampoco no es tan, o sea, es algo relativamente nuevo, ¿no? Los consensos, por ejemplo, en la SAC, yo por lo menos que participé, fue en el 2003, el cardiopatía del geronte, y era el tercero, en el 2001 el primer consenso de la Sociedad de Cardiología se publicó, era de prevención primaria y secundaria. 2001 es hace poquito, ¿no? No es, uno cuando se acostumbra a las cosas parece como que fueran de toda la vida, y no es así. Esto apareció ahora en el tercer milenio, los consensos, y bueno, uno es que todos estamos de acuerdo cuando uno toma alguna actitud terapéutica o diagnóstica, dos es cuando hay alguna discordancia, y tres es cuando todos estamos de acuerdo que no hay que hacerlo, ¿no? Cuando uno toma alguna decisión, y A, B y C son los niveles de evidencia. A es cuando hay mucha estadística, muchos estudios prospectivos con una estadística fuerte que apoya la evidencia. B es cuando esos estudios tienen menos relevancia, son menos relevantes en términos de estadística, y el C es consenso de expertos. También hay otras subdivisiones, pero ustedes fíjense que para el diagnóstico, bueno, todo el interrogatorio, examen, electro, placa, laboratorio, gases, BNP y ecocardiograma, es todo 1C, todo es consenso de expertos. Nadie se puso a generar así, a investigar la evidencia de cada una de las medidas generales que uno toma en la insuficiencia cardíaca. Pero bueno, esto es importante, hasta ahora dijimos que uno fácilmente puede hacer un diagnóstico con lo que tiene a mano, que sería una placa de tórax, y el interrogatorio y el examen físico, pero bueno, acá se agrega el electrocardiograma, pero muchas veces nosotros podemos ir hacia un lado o hacia el otro y decimos que la insuficiencia cardíaca es altamente probable, altamente improbable, pero siempre están los grises. En práctica clínica vivimos tratando de discernir los grises y orientar el diagnóstico. Y algo que nos ayuda es el péptido natriurético, ¿no? Eso es un endopéptido que fundamentalmente se genera también por sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen, pero cualquier evento isquémico, cualquier activación del sistema neurohormonal puede acelerar esta cascada, ¿no? Que el precursor es el pre-proBNP, después el proBNP, que después se divide en NT-proBNP. En general, uno dosa siempre el NT-proBNP porque es la molécula más frecuente, ¿no? Cuando se parte el proBNP, la mayor cantidad que se forma es NT-proBNP y es más fácil de detectar. Tienen, no sé si todos, no, por supuesto, tienen facilidad para poder dosar péptido natriurético y lo usan corrientemente o no. ¿No? Bueno, es una ayuda grande, porque fíjense, este es un trabajo así muy conocido, también, bueno, del 2002, ¿no? Porque, bueno, es importante porque vean que obviamente esta barra que llega ahí a 1200, y ustedes seguramente si dosan NT-proBNP tendrán valores de 3000, de 5000 y más todavía, ¿no? Pero, como todo, para que todos nos pusiéramos de acuerdo cuánto es el valor normal, obviamente el valor normal es el que tiende al 0, o sea, eso, el 0 no existe, pero vean que los valores de proBNP, bueno, ¿qué era BNP? ¿Qué dice? Sí, BNP era.
las disneas no cardiogénicas era muy bajo, el BNP, las disneas con cardiopatía estructural, con diagnóstico de insuficiencia cardíaca era muy alto, pero había un valor gris ahí intermedio, que iba más o menos entre 200 y 400, que eran los pacientes que tenían disnea por una causa no cardiogénica, pero con una patología estructural cardiológica. O sea, esos pacientes donde ahí aparecen las discrepancias, ¿no? Y fíjense, bueno, esto es también una serie de pacientes, para ver lo poco específico que es el aumento del ProBNP, hay 221 pacientes y solamente un 30% tenían diagnóstico de insuficiencia cardíaca. El resto, fíjense, todos los motivos a los que se le atribuyeron el aumento del ProBNP: hipertrofia ventricular izquierda, aumento del diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, anormalidades valvulares, hipertensión pulmonar, infarto de miocardio, angina, diabetes, medicación cardiovascular, enfermedades pulmonares. O sea, es muy genérico, o sea, es poco específico, pero cuando está significativamente aumentado, obviamente aumenta la especificidad del diagnóstico y tiene un valor predictivo negativo importante. Cuando es normal, no tiene insuficiencia cardíaca. Un PreBNP muy bajo tiene un valor predictivo negativo importante. Obviamente, ustedes que atienden enfermedades críticas, conviven con las enfermedades críticas. Las enfermedades críticas son generadores de aumento de ProBNP, pero los valores en estos casos, y para los estudios de insuficiencia cardíaca crónica en general, siempre ponen como valores de corte 400, 600 de ProBNP, o sea, más allá de los cuales, como criterio de inclusión, ese valor lo consideran como sensible y específico, ¿no? Y, bueno, objetivos primarios: obviamente disminuir las presiones de llenado, aumentar el gasto cardíaco, disminuir las resistencias musculares, y después hacer el switch al tratamiento oral, ¿no? Objetivos secundarios: evitar la aparición de isquemia, evitar las arritmias, evitar la aparición de necrosis y apoptosis, y fundamentalmente preservar la función renal, que tiene valor pronóstico la función del riñón en la evolución de la insuficiencia cardíaca. En cuanto a medidas generales, cuando se presenta un paciente con insuficiencia cardíaca en la práctica diaria, fíjense que lo único que tiene uno, como que todo el mundo está de acuerdo, es monitorearlo y darle oxígeno, ¿no? Obviamente ahí dicen geografía coronaria si uno sospecha un evento coronario. Si se viene infartando al paciente, lo van a meter en hemodinamia, pero como medida general, lo único que todos estamos de acuerdo es conectarle los electrodos y darle oxígeno. Después todo lo demás es discutible: poner una vía arterial, un catéter venoso central, un Swan-Ganz, ventilación no invasiva. Vamos a empezar por este último factor, que ustedes están muy familiarizados con la DNI. Obviamente que ante estas situaciones todos estamos de acuerdo que tienen que intubar al paciente, que viene en coma, severamente hipoxémico, chocado. Eso es algo también de perogrullo. Y esto se los muestro para que vean que, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Que hay un patrón de fatiga en la EPOC, que obviamente que en el edema agudo del pulmón este patrón de fatiga no existe. Se mueren antes de que se fatiguen los pacientes si uno no los trata precozmente. No tienen que esperar a que cumplan estos criterios los pacientes para conectarle una BNI. Y el mecanismo es similar que en la EPOC, ¿no? O sea, obviamente hay fenómenos obstructivos cuando se produce el edema agudo pulmón, se hematizan los bronquios, hay hiperreactividad bronquial, nada más que aparte de atrapamiento aéreo, transuda todo el líquido, que empeoran, chuntean más, obviamente, por el tema de que ese espacio está ocupado por líquido y no por aire. ¿Qué hace la BNI? Es el mismo mecanismo, obviamente, que genera la mejoría, es la misma mejoría que le genera al paciente con EPOC. Acelera el flujo inspiratorio, acorta la inspiración, alarga la expiración. Ustedes vean que de esta manera, al alargar la expiración, disminuye también la frecuencia respiratoria. Y lo adicional, que también
se alivia el umbral inspiratorio, o sea, la presión negativa inspiratoria se atenúa por este mecanismo, ¿no? Así que al resumen del mecanismo por el cual genera alivio en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, la BNI, es lo que les acabo de repetir, ¿no? Disminución de la frecuencia respiratoria, aumento del flujo expiratorio, acortamiento del tiempo expiratorio, alargamiento de la expiración, y el EPAP lo que hace es aliviar el umbral inspiratorio, la presión negativa intratorácica en el momento de la expiración. Resumen: BNI recluta alvéolos, mejora la compliance, alivia el trabajo respiratorio, alivia la presión negativa intratorácica y disminuye la precarga y también la poscarga. Esa disminución de la presión negativa intratorácica también repercute en la poscarga. Poscarga no es sinónimo de resistencias periféricas, sino que todo lo que es la impedancia aórtica, todas esas resistencias generadas intratorácicas en la columna aórtica, todas esas cosas que se suman a la resistencia periférica, todo eso es la poscarga, ¿no? Solo uno asocia siempre poscarga con resistencias periféricas, y es más que eso. Y les doy ejemplos, ¿no? Son todos estudios relativamente recientes, 2004, fíjense, en un estudio en Critical Care de pacientes. Fíjense las características de los pacientes que se benefician con la BNI, ¿no? Pacientes relativamente jóvenes, con fracción de eyección preservada. Los puntos finales primarios son necesidad de intubar y mortalidad a los 15 días. Fíjense que es significativo a favor de la BNI. Esta es la curva. Sobrevida de pacientes con BNI versus la oxigenación habitual a las 2 semanas, a los 15 días. Como toda la evidencia se inclina hacia la utilización, son pacientes con edema agudo del pulmón hipertensivo, ¿no? Obviamente, cómo se inclina hacia la utilización de BNI. Esto es un metaanálisis de todos los estudios del 85 al 2005, de los últimos 20 años de cuando se publicó este estudio, ¿no? Que toda también la evidencia estaba inclinada en cuanto a necesidad de intubar y en cuanto a mortalidad. Esto es mortalidad, como todo está inclinado hacia el lado de la utilización de BNI. Todo lo que ven arriba es CPAP y todo lo que ven abajo es BiPAP. BNI son los 6 últimos, BNI es todo, pero el CPAP son todos los 9 estudios iniciales y los 6 últimos son con BiPAP. Eso en cuanto a mortalidad, y esto es en cuanto a necesidad de intubar. Esta es una forma muy clara de ver cuando una práctica, un método es beneficioso con respecto a otro, ¿no? O sea, con los intervalos de confianza y la unidad acá que hace que todo lo que esté corrido hacia un lado o hacia el otro hace que la evidencia se incline en favor de uno u otro procedimiento. Cuando vean este tipo de gráficos con este tipo de estudios, claramente con solamente ver la figura van a ver lo que es favorable y lo que es desfavorable en la toma de decisiones. Pero hasta ahora les hablé bien de la BNI en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda. Ustedes vieron los pacientes, qué características tenían, ¿no? Pacientes con edema agudo de pulmón, en general con función sistólica preservada. Este es un estudio del 2008, que también, se discutió bastante, ¿no? Por el diseño, etcétera, que salió en un New England. Fíjense que el título del principio era el robot de la Guerra de las Galaxias. Siempre tratan de asociar con algo que genera algún gancho, pero el número 3, y ese CPO, es edema pulmonar cardiogénico. La O es de edema, que es en latín, en realidad, no, ni siquiera en inglés, pero el principio trial
Pero fíjense la calidad de los pacientes de este estudio, ¿no? Pacientes de 80 años que en el momento del ingreso más del 20% se estaban infartando, el 64% eran pacientes con enfermedad coronaria crónica y la mitad de ellos tenían insuficiencia cardíaca crónica, o sea, en las cardiopatías dilatadas con mal ventrículo. No son los pacientes de los que estamos hablando hasta ahora, ¿no? Y fíjense que la sobrevida era con BNI, con CPAP o BiPAP versus oxigenoterapia estándar, era a los 30 días no había diferencias significativas y ninguna diferencia entre el CPAP y el BiPAP. Y lo único beneficioso era simplemente puntos finales subrogantes, ¿no? De disnea, de frecuencia cardíaca, de pH arterial, o sea, eran puntos finales así, realmente secundarios, pero todos estos puntos finales primarios, de muerte a los 7 días, a los 30 días, intubación dentro de los 7 días, todos habían dado diferencias no significativas. Yo quiero, miren esto, admisión en terapia intensiva. Estos eran pacientes críticos, como después van a ver, la mitad se venían infartando, la mitad tenían cardiopatías dilatadas crónicas. ¿Cuántos de estos pacientes llegaban a la terapia intensiva? Un 40%. El 60% restante los atendían en la guardia. Para mí esto es insólito, porque a nosotros nos pasan por la guardia directo, son el 99.9% de los pacientes. En mi práctica. ¿Cómo le iba a los de la guardia? No lo dice. Bueno, pero pero esos los tratan en la ER. Después, o sea, este es el porcentaje de pacientes admitidos en terapia intensiva, el 40%. De pacientes que Sí. Con el nuevo pulmón, la mitad se estaban infartando. O sea, lo resolvían en la guardia, en las unidades de emergencia. Es maravilloso eso, porque se selecciona realmente el paciente que merece ir a la unidad de cuidados críticos, ¿no? Cosa que ahí se están sonriendo al espacio. ¿Saben qué es criterio universal? ¿Tiene un infarto? Bueno, no, cuando uno dice criterio universal de infarto es porque está incluyendo la troponina o algún método de imágenes para hacer el diagnóstico de infarto. O sea, que es difícil explicarle a la gente, que tiene las enzimas normales, pero la troponina está alta, entonces, ¿es un infarto o no es un infarto? Y hay que explicarle que según el criterio actual, que se llama así, criterio universal, en realidad es un infarto. Antes se le decía, era mejor porque se le decía daño miocárdico mínimo. Entonces la gente entiende lo que es un daño mínimo, pero ya hablar de la palabra infarto, ¿viste? Ya en el inconsciente colectivo ya es algo... Sí, bueno, es grave, pero no es el infarto macroscópico tradicional, que uno estaba acostumbrado al diagnóstico de infarto, se decía con enzimas, electro y el dolor. O sea, de las 3 cosas, si 2 eran positivas, era un infarto agudo de miocardio. Ahora incluyeron la troponina, las imágenes del eco, lo que fuere, ¿no? Si se hace una unidad de dolor que incluye, no sé, una cámara gamma, en reposo, etcétera, como hay en algunos lugares. Bueno, conclusión, entonces, esto no es para confundirlos, es simplemente para que vean qué paciente se va a mejorar y cuál no. El tipo que viene con un infarto, Achilles B, con falla de bomba y necesita ser ventilado, no esperen. O sea, el hecho de ponerles... Hay que ventilar. Hay que ventilarlo. O sea, el paciente, el abuelito que viene está hipertenso, viene con el edema agudo de pulmón, ese es el que decía, ¿no? Ese que es fácil de resolver, tiene una buena respuesta al tratamiento rápida, dándole un diurético, colocándole la BNI, dándole un diurético, un vasodilatador, le bajan la presión y ustedes van a ver cómo rápidamente se acomoda. Así que, por eso, resumiendo, BNI en edema agudo de pulmón, alivia la disnea por
las conclusiones de los estudios, ¿no? La taquipnea, la acidosis, la hipoxemia, pudiera reducir la tasa de intubación y mortalidad hospitalaria, ese pudiera, sí, potenciales, que no podemos juntar todos los pacientes, las distintas calidades de pacientes que tenemos, la distinta gravedad de las patologías de los pacientes, por eso así es, ponemos en forma condicional pudiera, pero hay un segmento que claramente se beneficia, ¿no? Que es el que ahí les comenté al principio, y que claramente los que no son, obviamente que en el medio hay un montón de grises que uno lo tiene que decidir en su práctica diaria, lo va a tener que resolver y evaluar individualmente a cada uno de los pacientes, pero sepan en las grandes poblaciones qué tipos de pacientes se benefician y cuáles no. Y después que el CPAP y el BiPAP no aumentan el infarto, también eso es importante porque antes pensaba que podía tener algún efecto negativo en los eventos coronarios, en el infarto, ¿no? Y en la insuficiencia cardíaca. Bueno, ¿no? Esto es lo que les comentaba, cómo se mejora en todo lo que es la hiperadrenergia, cómo retrograda cuando uno actúa inmediatamente. Ahora nos toca ver la BNI en situaciones de extubación de los pacientes, ¿no? Y acá hay dos estudios así relevantes. Este es un estudio de Esteban, también en un New England salió, donde a los pacientes que se extubaban a partir de las 48 horas, a los que desarrollaban criterios de insuficiencia respiratoria, los randomizaban a BNI versus oxigenoterapia convencional. Y si había que intubarlos, los intubaban a los dos grupos, ¿no? Pero a unos con BNI y a otros sin BNI. Y saben que lo tuvieron que interrumpir este estudio antes de terminar, porque ¿en qué grupo se imaginan que aumentaba la mortalidad? ¿En el grupo BNI o en el que era con oxígeno convencional? No, en el grupo BNI. Bueno, claro, esperar. Esta es la definición, claro, es esta, no es una alternativa viable a la reintubación, la BNI, o sea, no hay que atrasar lo inevitable. El tipo que hace insuficiencia, lo extubás, desarrolla insuficiencia respiratoria, la BNI va a retrasar tu decisión de intubarlo, y ese retraso de la decisión hacía que la mortalidad en el grupo BNI fuera mayor a las pacientes con oxigenoterapia convencional. Y tal es así que fue interrumpido precozmente. Y la conclusión es que no hay que demorar lo inevitable. Eso, acuérdense de esa frase, porque es clínicamente quien demora en esa decisión de intubar al paciente, o sea, va a terminar perjudicando severamente al paciente. Así que, y esto, de ese mismo grupo, otro médico, Stefano Nava se llama, publicó más tarde, al año siguiente, un estudio que salió en un Critical Care, en donde la randomización no se hacía después de las 48 horas de la extubación, sino inmediatamente después de la extubación, como prevención del desarrollo de insuficiencia respiratoria en pacientes con un riesgo aumentado de fracaso de la extubación, ¿no? Y eran pacientes, obviamente estos estudios prospectivos, ¿no? O sea, hay que tener garra para hacer estudios prospectivos de estas características, porque son situaciones graves. Uno está decidiendo en situaciones graves cuál es la alternativa más conveniente. Vean que, bueno, había insuficiencia cardíaca, secreciones bronquial, más de un intento de estéreo, o sea, son estudiaciones así con mayor riesgo de fracaso, ¿no? Entonces, estos pacientes, sí, el momento de la randomización era en el momento de la extubación, y el punto final se evaluaba a las 48 horas, todo lo contrario al anterior. Lo anterior, a las 48 horas, se los randomizaba. Acá, a las 48 horas, era el punto final. En ambos casos, en realidad, fue la necesidad de intubar el punto final primario, ¿no? Y en este estudio, en donde se utilizó la BNI como
prevención para el desarrollo de insuficiencia respiratoria, el estudio dio a favor de la BNI, disminuyó significativamente, es 0,02 la necesidad de intubar y disminuyó como punto final secundario la mortalidad hospitalaria de ese grupo de pacientes. Así que la BNI en la extubación es buena o mala, de acuerdo a las características clínicas, de acuerdo al momento en el que uno la utiliza. Es la insuficiencia cardíaca, que es lo que nos compete y cuál es la idea de transmitirles en esta charla, es paciente dilatado, con insuficiencia cardíaca, ventilado, con mal ventrículo, atrás de la ampolla del ASICS, cuando uno decide la extubación, obviamente, digo, la ampolla del ASICS, perdón que digo una marca de pura seguridad, obviamente que a ese paciente lo van a beneficiar si lo extuban, le colocan la BNI. Ese paciente es el paciente potencialmente beneficiado en la utilización de la ventilación no invasiva. No el paciente que uno lo extuba, pasó un día, 2 días, desarrolla insuficiencia respiratoria, no, ese paciente si necesita ser ventilado, hay que tomar la decisión, no demorar en poner la BNI porque esa demora va a generar una situación negativa al paciente que puede ser la muerte, ¿no? Así que eso, ténganlo en cuenta, pregunta de examen. Así que ténganlo en cuenta. Ya van a agendar. ¿Viste? Volvemos a las medidas generales. No sé por qué vine esta diapositiva intercalada, pero bueno, por el tema de la monitorización hemodinámica, catéter pulmonar, Swan-Ganz, vía arterial, etc. Obviamente que el monitoreo hemodinámico nos gustaría conocerlo siempre, porque obviamente que si uno tiene los valores considerados normales, aunque son variables, ¿no? La palabra normal en estos casos es relativa. Si uno sabe que no está en bajo gasto el paciente, la capilar no está alta, las resistencias periféricas son las lógicas, obviamente que todo eso tiene un valor pronóstico. Pero bueno, también hay estudios, para todo hay estudios, pero ustedes vean que este es un metaanálisis. Los metaanálisis también son relativos, por homogeneizar un montón de estudios y tratar de que los pacientes en los criterios de selección coincidan es muy difícil, pero dan una orientación general. Este simplemente es un metaanálisis para afirmar que la utilización de un catéter pulmonar se refiere al Swan-Ganz, ¿no? Sin necesariamente, aunque uno no pueda medir el gasto cardíaco, medir las presiones pulmonares, la utilización sistemática de un catéter pulmonar en pacientes críticos, eso no mejora la mortalidad ni la estancia hospitalaria de los pacientes. En este metaanálisis también, de 20 años, del 85 al 2005, donde había distintos tipos de patologías, no solo cardíacas. O sea, acá hay un solo estudio cardiológico que es de insuficiencia cardíaca, que es el ESCAPE. Pero vean cómo esta también está medio borrosa, pero estos estudios del 85, del 88, que no había ni ecovidi, había, yo creo en el 85, calculo que había No había nacido. No había nacido en el 85. No hacía Yo guardia. empecé en la residencia en el 87 en un instituto de cirugía cardiovascular y no había BIDI. O sea, se hacía modo no, M. la recibí en el 80 y el ferroviario no había ecografía. Si habíamos puesto Swan-Ganz para impuestos. Pero vos fijate que en estos pacientes era beneficiosa la utilización de un catéter pulmonar porque no tenían No había otra forma de Lo que tener pasa es que alguna los métodos información no adicional. invasivos creo que es mucho mejor para el paciente lo que hay ahora, ¿no es cierto? Por supuesto. Después, todo el efecto siempre fue neutro. Así que, y en todos estos estudios, bueno, es específicamente con el de insuficiencia cardíaca, con el ESCAPE, que también la conclusión es que todas las medidas que uno toma para disminuir las presiones lesionadas son favorables para el paciente. Clínicamente le va a ir bien con todo ese tipo de medidas y la utilización también de un catéter pulmonar
sistemática. Claro, la palabra sistemática no quiere decir que no haya que utilizar un catéter pulmonar y no un Swan-Ganz, sino como algo de intención de tratamiento inicial, no genera una mejor expectativa en la evolución del paciente. Y acá saltamos al tratamiento farmacológico, teniendo en cuenta este estudio, lo enganchamos para... Este es el estudio SCAPE, ustedes vean cómo la mortalidad iba así en relación lineal a la mortalidad de los pacientes. Eso no quiere decir que los diuréticos generaban aumento de la mortalidad. Quería decir eso, que en los pacientes más graves se usaban más diuréticos. El diurético es de todos estos fármacos, es el único que no tiene ningún estudio prospectivo. Entonces, es que no había estudios de diuréticos. Este es el primero que se hizo hace poquitos años, 4 o 5 años, el estudio DOSE, en donde se comparaba furosemida, altas dosis versus bajas dosis, infusión continua versus administración fraccionada, donde obviamente que los resultados fueron también neutros, o sea, perdón, es esta misma diapositiva, la mortalidad a los 60 días era igual en las 4 modalidades, altas dosis versus bajas dosis, infusión continua, administración fraccionada. También era discutible la metodología del estudio, eran pacientes graves, todo. El criterio de inclusión era, tenían que ya recibir en forma ambulatoria 80 miligramos de furosemida, para que tengan un ejemplo, la dosis baja era 80 miligramos endovenoso, o sea, el que tomaba 2 comprimidos de furosemida de 40, cuando ingresaba al estudio, le daban al que supuestamente le daban bajas dosis, era esa misma dosis endovenosa, y el que tenía altas dosis se la duplicaban, y a las 48 horas, el que no había funcionado, era complejo el estudio, pero bueno, lo único así bueno de este estudio es que fue el primer trabajo prospectivo de diuréticos, siendo el diurético la primera droga utilizada en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, históricamente hablando, desde los diuréticos mercuriales hasta la eplerenona. Este fue el primer estudio que se presentó en un congreso americano, y bueno, la conclusión es que no les dio ninguna evidencia a favor de uno y hubo otra metodología, y lo único que dicen que con las altas dosis de diuréticos, lo único que como punto final secundario, a las 72 horas, fíjense que la P de 0,01 era cambio de peso, o sea, nos hacían bajar de peso más rápido, nos hacían obviamente balance negativo más rápido, y ahí en el límite un empeoramiento de la función renal más rápido. Esa era la conclusión de las altas dosis de furosemida. Eso no quiere decir que no colguemos una dosis alta de furosemida a los pacientes no respondedores, ¿no? Uno tiene que agotar los recursos, pero como forma también sistemática y genérica de tratamiento, uno tiene que ser conservador también en la utilización de diuréticos y bueno, ir valorando la respuesta y la dosis de acuerdo a los resultados que tenemos. Esto lo pongo para que sepan que cuando uno dice empeoramiento de la función renal ahí en la insuficiencia cardíaca, uno siempre piensa que el paciente está en bajo gasto, en síndrome de bajo volumen minuto. Pero bueno, vuelvo a lo que les decía antes, ¿no? Esa la congestión periférica, el edema parietal que tienen los riñones pueden alterar el filtrado glomerular. Sepan que aunque el paciente esté teóricamente con un buen gasto cardíaco y deteriora su función renal, también el edema, la congestión periférica, genera también disminución del filtrado glomerular. Y esto también es para mostrarles que saben que la furosemida prácticamente va unida a las proteínas plasmáticas, así que si hay menor proteínas plasmáticas, aumenta su volumen de distribución y hace que sea más inefectiva, y si el paciente está acidótico, lo mismo, o sea, no se une en forma adecuada a las proteínas plasmáticas y eso hace que se distribuya, aumenta su volumen de distribución en el organismo y hace que
la furosemida sea menos efectiva. Después, todo esto que dice hipertrofia del túbulo distal es para la insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Es cuando se hacen refractarios a los antialdosterónicos, a la espironolactona, a la plerenona, pues hay hipertrofia del túbulo distal y eso genera que no tenga el efecto adecuado de los antialdosterónicos. Obviamente, bueno, indicaciones de los diuréticos, vean, clase 1, todos pacientes con síntomas actuales o pasados de insuficiencia cardíaca, baja fracción de eyección, con evidencia de congestión. Esto que es AJA e ICC, hay dos sociedades americanas de cardiología, está la Sociedad Europea y está la Sociedad Argentina de Cardiología. Todos coinciden en las indicaciones. Clase 1, 1B, no es 1A, y antes era 1C. El DOUS cambió la clasificación de 1C a 1B, así que lo consideraron relevante el estudio que les comenté hace un rato. Hasta ahora diuréticos, primera línea, vasodilatadores. Estos dos, mesiritide y bloqueantes de endotelina, estos se utilizan en la hipertensión pulmonar, el Bosentan, básicamente lo deben haber escuchado, y el mesiritide es el péptido natriurético sintético, que acá solamente se usó en protocolos, no se comercializó nunca. Lo que sí se comercializa habitualmente es la nitroglicerina y el nitroprusiato. Sepan que la nitroglicerina es más venodilatadora. Hasta para la enfermedad coronaria, el efecto de la nitroglicerina es más importante el venodilatador que la vasodilatación coronaria. O sea, alivia la angina más por la disminución del retorno venoso que por la propia vasodilatación coronaria propiamente dicha. El efecto más importante que tiene la NTG es la venodilatación. Lo contrario al nitroprusiato, que actúa más en todo lo que sean las arteriolas, en toda la microvasculatura arterial. Y bueno, la idea de la charla es no hablarle de las dosis ni nada por el estilo, sino que esto, un pantallazo que ustedes saben de nitroglicerina y de nitroprusiato. Eso sí, en el tema de los inotrópicos, se los puede clasificar en agentes que aumentan el AMP cíclico, son los agonistas simpático-miméticos, y los inhibidores de la fosfodiesterasa. Los más comunes que usamos nosotros son los simpático-miméticos, ¿no? La dobuta, la nora, la dopa. Nosotros dopamina usamos poco, es más noradobuta y los otros inotrópicos, pero este es un New England muy reciente, ahí del 2010, que comparaba cabeza a cabeza la dopamina versus la noradrenalina. O sea, en el preámbulo ellos ponen que son las dos drogas más universalmente utilizadas, pero bueno, tampoco había ningún estudio prospectivo que evidenciara si uno tenía mayor ventaja sobre el otro. Bueno, la conclusión que no había ninguna ventaja uno sobre el otro en el grupo de pacientes chocados, que eran por distintas causas. Lo que sí había más efectos adversos con la dopa, pero lo que llamaban efectos adversos era fibrilación auricular. Se fibrilaban más pacientes con dopa que con noradrenalina. Y que después hubo un subanálisis con un grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca, donde hubo una tendencia a mayor beneficio en el shock cardiogénico con nora que con dopamina. Pero es una tendencia y era un grupo de pacientes chicos dentro del grupo general de shock por múltiples causas. En cuanto a los inhibidores de la fosfodiesterasa, les cuento de esto, lo pongo simplemente, ustedes van a ver ahí que la milrinona es ampliamente difundida, ¿no? El inhibidor de la fosfodiesterasa hace que aumente el AMP cíclico o el GMP cíclico, pero la fosfodiesterasa es la enzima que lo degrada. Vean que este es el estudio más grande de milrinona, no les dio nada, ¿no? Porque días de hospitalización, de lo que se les ocurra, hasta mortalidad, readmisiones, etc. Es muy difícil que un fármaco, porque ahora no se puede testear nada contra placebo, no es ético. Eso no quiere decir
que el estudio que no haya dado positivo no significa que no funcione. Es una droga muy manejable. La mielrinona se usa mucho en posoperatorios de cirugía cardíaca. Bueno, también se usa en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, obviamente. Pero generar, o sea, demostrar un beneficio de la adición de un nuevo fármaco adicional al tratamiento convencional que uno está obligado a darle al paciente, porque si no le estaría provocando daño, es muy difícil. Es simplemente para... La demostración de este estudio es lo que les estoy comentando. Es una droga ampliamente utilizada, pero donde no se llegó, por mejor diseñado que estuviera, no se llegó a demostrar una mejoría sobre el tratamiento convencional solo. Eso no quiere decir que no haya que utilizarlo. Se usa mucho, tiene todo el beneficio de los inotrópicos, que aparte es vasodilatadora, ¿no? Pulmonar y periférica, es más arritmogénica que los simpático-miméticos, pero no tenemos así una evidencia clara que su adición al tratamiento convencional genere beneficio. Yo cuando era residente nosotros hacíamos pulsos de amrinona. Ustedes saben, el paciente venía con el bolsito, los acostábamos, le damos el pulso de amrinona y hasta que se publicó que aumentábamos la mortalidad. O sea, el pulso de amrinona a largo plazo provocaba más muertes que beneficios, ¿no? Son esas cosas. Esto sí, el lido es el levosimendan. Bueno, estos son los sensibilizantes del calcio. El levosimendan favorece el paso del calcio del citosol al retículo sarcoplasmático y, bueno, a mayor disponibilidad de calcio para la contractilidad cardíaca. Es un inotrópico, pero dos cosas. Fíjense, este es un estudio muy importante, o sea, son esos estudios relevantes que en el 2002 salió en un Lancet. Fíjense que lo único significativo fue con respecto a la dobutamina. Se comparaban cabeza a cabeza dobutamina versus levosimendan. Con respecto a la dobutamina, disminuían la capilar y la diastólica pulmonar significativamente. Y no tenía diferencias significativas con respecto al... prácticamente en el gasto cardíaco de la limítrofe y donde está el stroke volume, el volumen sistólico era irrelevante, no era significativo el beneficio respecto de la dobutamina. O sea, en términos de hemodinamia, lo único que hacía fundamentalmente, si bien era un inotrópico, no tenía beneficios en lo inotrópico propiamente dicho respecto a la dobutamina, pero sí en la disminución de las presiones pulmonares. El tema es que uno conoce el mecanismo por el cual es inotrópico, pero no conoce, hasta el momento actual no se sabe cuál es el mecanismo por el cual es vasodilatador pulmonar. Se supone, hay teorías que actúa sobre las membranas y o sea, todas esas cosas que se presumen son difíciles de demostrar, pero el efecto vasodilatador del levosimendan no se tiene claro cuál es el mecanismo que lo genera. Y, oh sorpresa, del levosimendan, lo que sí se vio que en el seguimiento alejado de los pacientes, estos 180 días, la sobrevida era significativamente superior a la dobutamina. Se supone que tiene ese efecto del calcio disponible, que a lo largo del tiempo persiste y que hace que también a largo plazo la sobrevida de los pacientes tratados con levosimendan sea mayor que aquellos tratados en el evento agudo con dobutamina, ¿no? Eso es lo más importante así que se rescató del estudio LIDO. Y ahora de nuevo se empezó a hacer tratamientos así. No digo pulsos de levosimendan, pero sí tratamientos, las unidades de insuficiencia cardíaca. Es como que ahora se reavivó el tema de las internaciones cortas para infusión de levosimendan en el tratamiento de las cardiopatías dilatadas con mala función. Así que, bueno, dobutamina, dopamina,
inhibidores de fosfodiesterasa, levosimendan, todos clase 2B. Ya vimos el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con deterioro de la función sistólica, con todo el arsenal que les comenté. Ahora vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, o sea, la insuficiencia cardíaca diastólica, que es la más frecuente, un 70-30. O sea, los pacientes que van a recibir van a ser mucho más estos que los otros que estuvimos hablando hasta este momento. Y bueno, ¿por qué es más apropiado hablar de insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada? Porque también los dilatados tienen alteradas sus propiedades diastólicas, también tienen, aparte de tener insuficiencia sistólica, tienen insuficiencia cardíaca diastólica. Estos pacientes, bueno, también los factores de riesgo, como hablamos al principio, la edad es el más importante de los factores de riesgo. Hipertensión, diabetes, fibrilación auricular, etc. ¿Por qué se produce? Obviamente por alteración al manejo del calcio, apoptosis del sistema de conducción. Acá también interviene, no les dije al principio, ¿no? Lo que ahora también es algo muy fuerte, el tema del análisis de las disincronías y las resincronizaciones, tanto en las fallas sistólicas como en las diastólicas, es el tema de la disincronía. En las fallas sistólicas, acuérdense que la población de los receptores beta se hacían heterogéneas, se desacoplaba con la proteína G. Acá es más por un tema de fibrosis del sistema de conducción, de fibrosis intersticial, que también ese mecanismo sea relevante en la falla cardíaca, las disincronías. Y bueno, después todo lo que es la falla vascular, ¿no? Fibrosis valvular, aumento del espesor íntima media, disminución del óxido nítrico. Y esta es la comparación de un ventrículo con con función sistólica disminuida versus con función sistólica conservada. Fíjense que esto es la medición de la constante de relajación por eco, ¿no? Las propiedades diastólicas están alteradas en los dos casos. Así que la falla diastólica propiamente dicha también está presente en los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica. Lo que pasa es que en los pacientes con función preservada hay una cosa que es la rigidez de la cámara, que es una propiedad física, no es una propiedad funcional del ventrículo. Está francamente alterada en los pacientes donde hay hipertrofia ventricular, tienen la función preservada. En cambio, en los dilatados, esa rigidez es normal o disminuida. Son ventrículos complacientes, no son ventrículos rígidos. Obviamente que el remodelado es distinto en una y otra situación, ¿no? El remodelado es excéntrico en los dilatados, es concéntrico en los que tienen función preservada. Y obviamente los volúmenes están aumentados en los que tienen función sistólica disminuida, el volumen está preservado en aquellos pacientes hipertróficos con función conservada. Esto se lo imaginan, ¿no? O sea, es la idea del tipo que les presenté al principio, ese Corvisart que decía aneurismas activos, aneurismas pasivos, eran los dilatados versus los que no estaban dilatados y estaban hipertróficos. Esto, bueno, ustedes saben que la fracción de eyección uno normalmente la considera de 50% para arriba. Ahora en las guías europeas hay un grupo gris que tiene una finalidad, está orientado también a dirigir la terapéutica, ¿no? Porque este grupo gris son pacientes que son los limítrofes, los que tienen entre 45 y 49 de fracción de eyección. Y ya es un grupo de estudio aparte donde se está evaluando la intervención farmacológica. Pero ustedes saben que demostrar el impacto en la mortalidad de pacientes con función conservada es mucho más difícil que demostrarla en los que tienen función sistólica disminuida, porque a priori la función ventricular es normal. Así que
el tema de la intervención farmacológica es más difícil de demostrar su beneficio en este grupo de pacientes que en los otros. Entonces eligieron al grupo más vulnerable, que son los limítrofes, que no son ni los que están muy mal, pero tampoco son los normales. Y eso salió ahora en las guías europeas. Pero vean que el tratamiento de este tipo de pacientes, clase 1, son las premisas sí, importantes, ¿no? O sea, ¿cuál es la primera indicación? Es control de la presión. Después, frenar la frecuencia en la fibrilación auricular y la administración de diuréticos. Son los 3 procedimientos que son clase funcional 1. Al hipertenso, bajarle la presión. El que está congestivo, darle diuréticos, y el que está fibrilado, no dice de revertirlo, dice de controlarle la frecuencia. Nunca tampoco hay que ponerse a revertir al paciente, ¿no? Hay que frenarlo. Y muchas veces hasta se frena sin ninguna intervención farmacológica, o sea, farmacológica de frenado me refiero, ¿no? Dándole diuréticos, oxígeno, poniéndole la VNI, toda esa hiperadrenergia que tiene, después hace que disminuya la frecuencia cardíaca. Así que, y después, bueno, todas las otras situaciones, dice, si el paciente hay presunción de que es un evento coronario, hay que ver cómo revascularizarlo, si está fibrilado, o sea, la clase 2 sería restaurar el ritmo, clase 1 frenarlo, clase 2 restaurarlo. Obviamente que tiene que ser en el momento apropiado, asegurarse que no sea una FA crónica, hay que anticoagularlo antes, si uno tiene disponibilidad de un transesofágico, bueno, en esos casos hay que utilizarlo, etc. Y después, vean que dice, hasta la dioxina proponen, ¿no? Como para aliviar los síntomas, porque nos genera otro beneficio que mejorar así la tolerancia al ejercicio, pero después usar todo el arsenal terapéutico una vez controlada la presión, uno tener después disponibilidad del resto de las drogas para que siga siendo tratado crónicamente el paciente. Así que bueno, hablamos de la insuficiencia cardíaca sistólica, la diastólica o de función preservada. Vamos a hablar generalidades de todo el arsenal terapéutico del que disponemos, o sea, del que disponemos, por lo menos para poder iniciar también, no solamente hacerle el tratamiento agudo, sino que tiene que salir de la terapia intensiva ya con planificado su tratamiento por vía oral que va a utilizar crónicamente, y a la cabeza de todos esos medicamentos están los IECA, ¿no? Que tienen efectos hemodinámicos, antirremodelado, mejoran la capacidad funcional, intervienen en lo que es prevención primaria, prevención secundaria, disminuyen la incidencia del síndrome coronario agudo, disminuyen la incidencia de insuficiencia cardíaca, disminuyen la mortalidad. Y estos son los estudios más relevantes de IECA. Este es el más importante de todo, el consensus, salió en el 87. Este es el Veteranos 2, que ustedes seguramente alguna vez les habrán dicho al paciente con insuficiencia renal, le pueden dar hidralacina y dinitrato de isosorbide. Bueno, es este estudio de eso. Estudio de hidralacina y nitratos en pacientes con insuficiencia cardíaca. Lo que pasa es que salió en el mismo año que el consensus, que era el estudio con enalapril. Entonces esto lo hizo el marketing del consenso fue tan grande que de este se acordó poca gente del veterano, pero aquellos pacientes que por su falla renal no se anima a darles IECA, uno como alternativa a nitratos y hidralacina también tuvo resultados casi tan beneficiosos como en el consenso. Después salieron este tratamiento de prevención, porque este era en clase 4 el paciente, clase 2-3, el paciente en clase 1, todos dieron a favor, obviamente, del uso del enalapril. Y bueno, este veterano también era clase 3-4. Y estos son los estudios en el infarto agudo de miocardio, con enalapril, con ramipril, que se usa mucho en Estados Unidos, acá se usa menos, y se comprando la pril. Ustedes sepan que en el infarto la hipotensión es la situación más riesgosa que le pueden generar a un paciente que se está infartando. Es el predictor de mala evolución más importante,
todos estos estudios, se inicia el tratamiento una vez que está estabilizado el paciente. Son generalmente después de las 48 horas de haber ingresado, y una vez estabilizado el paciente, lo recalcan todos los estudios, pueden comenzar a titular IECA en el post-infarto inmediato, revascularizados o no. O sea, el IECA, independientemente de la función, disminuye, es muy importante la prevención secundaria, disminuye el riesgo de un segundo evento posterior. Contraindicaciones, el angioedema, es poco frecuente, pero he visto. La estenosis renal bilateral, y bueno, obviamente la función renal, creatinina, potasio, eso son condiciones que hay que tener en cuenta. La estenosis aórtica severa por la hipotensión. Y pasamos a los bloqueantes de los ARA2, o sea, bloqueantes de los receptores de la angiotensina 2. Todos estos estudios, que con los sartanes, el ELITE, el HF es con valsartán, el CHAMP con candesartán, el RESOLVE es con valsartán y metoprolol, o sea, son todos los intentos que hubo para demostrar que el bloqueo de los receptores de la angiotensina 2 era superior a la utilización de los inhibidores de la enzima convertidora, y todos esos estudios fracasaron en el intento. O sea, la utilización de IECA es igual o mejor que la alternativa de un bloqueante de los receptores de la angiotensina 2. Así que ustedes vean que todas las sociedades científicas, la recomendación clase 1 es pacientes, obviamente con insuficiencia cardíaca, intolerantes a los IECA, o como alternativa a los IECA, o sumado a la terapia convencional con pacientes con baja fracción de eyección, pero persistentemente sintomáticos. Ahí los nefrólogos tiemblan si asociamos un ARA2 con un IECA, pero la indicación es como alternativa a la utilización de un IECA. O sea, no tiene que ir pensando que lo va a beneficiar el hecho de bloquear el receptor de la angiotensina 2 con respecto a bloquear el sistema renina-angiotensina con un inhibidor de la enzima convertidora. Después están los antialdosterónicos. Es el más relevante de los estudios, es el RALS con espironolactona. Esto es en la insuficiencia cardíaca crónica, que vean que la mortalidad con espironolactona, la sobrevida, acá es un estudio de regresión logística de sobrevida, es a largo plazo, el beneficio es evidente en el agregado de espironolactona al tratamiento convencional de los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, ¿no? O sea, hay un estudio grande que es el TOPCAT, que es de espironolactona en insuficiencia cardíaca con función preservada, que el resultado no es beneficioso, no tiene impacto en la mortalidad. Es lo que les decía, demostrar así que uno de estos fármacos tenga impacto en la mejora de la mortalidad en pacientes con buen ventrículo es muy difícil. En este caso, este estudio es hecho en pacientes con menos del 40% de fracción de eyección. Y este es el EFESUS, que también está hecho con un antialdosterónico, que es la eplerenona, que se da así en el curso de un infarto, obviamente como los IECA, en pacientes estabilizados, después de 48, 72 horas, con su hemodinamia tranquila. La adición de eplerenona a este estudio era en pacientes con infarto anterior, o que uno demostrara que tenían menos de 40% de fracción de eyección, o que hayan ingresado con insuficiencia cardíaca, con un quilipriquín-Val-B. O sea, es el agregado de eplerenona estaría indicado a largo plazo, tiene mejoría en términos del impacto en la mortalidad. Y bueno, las indicaciones también: insuficiencia cardíaca severa, baja fracción de eyección,
con creatinina menor de 2,5, ¿no? Eso dice, sí. Y la potasemia menos de 5. Bueno, son recomendaciones generales, todas estas cosas están sujetas a variaciones que uno las puede manejar clínicamente, ¿no? Esto con respecto a los antialdosterónicos. Con respecto a los beta bloqueantes, recuerden los que le dije al principio, el mecanismo de acción, el bloqueo del receptor y la externalización de los receptores beta, más allá de que algunos tengan algún efecto vasodilatador. Fíjense que el primero de todos, que acá no se ve bien, ¿no? Pero es el metoprolol, el primero acá. Son 5 los beta bloqueantes estudiados: el metoprolol, el carvedilol, el bisoprolol, el bucindolol y el nebivolol. El bucindolol nunca se comercializó en Argentina, los otros 4 acá los tenemos, son de uso corriente. El metoprolol acá se usa poco, en Estados Unidos se usa mucho, ya nosotros más usamos el atenolol como beta bloqueante general y el carvedilol y el bisoprolol como beta bloqueante para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Pero sepan que los primeros estudios fueron hechos con metoprolol. El estudio, el MERIT-HF, era el más conocido en su momento. En cuanto al carvedilol, el Copernicus. Vean que toda la serie de carvedilol da un beneficio corrido hacia el lado de la intervención terapéutica de la beta bloqueante. Después está el bisoprolol, que es los más conocidos, CIBIS 1, 2, 3, son todos trabajos con bisoprolol, que obviamente la evidencia dio a favor del bisoprolol. El bucindolol es el que está en el medio, que bueno, acá nunca tuvimos oportunidad de usarlo. Y sí, ahora se usa mucho nebivolol. El nebivolol, hay un estudio que se llama Seniors, que lo novedoso de ese estudio es que la mitad del grupo de pacientes tenía más de 80 años, y la mitad de ese grupo tenía, todos estos estudios son con insuficiencia cardíaca con función disminuida. El seniors, la mitad de los pacientes eran octogenarios y la mitad tenían función sistólica preservada. Y bueno, fue uno de los primeros estudios donde se evidenció beneficio del tratamiento con beta bloqueantes de la insuficiencia cardíaca con función preservada. Y en pacientes añosos, que obviamente los pacientes añosos se descartan de todos los trabajos. Ustedes saben que después de los 75 años no hay evidencia de nada. O sea, las guías americanas dicen después de los 75 años, recomendaciones de estatinas, te ponen probablemente no, porque por ahí todo eso le dicen las disabilities que provocan las estatinas en cuanto a mialgias, en cuanto a todo ese tema que ustedes saben de las estatinas, probablemente no les genere ningún beneficio e incluso les podrían generar un riesgo mayor al potencial beneficio que, por ejemplo, que el grupo de oro sería de los pacientes de menos de 65 años, ¿no? O sea, entre 45 y 65 tendrían que ser todos los que tendríamos que estar tomando estatinas. Y dale, que va. Pero bueno, beta bloqueantes, indicaciones, es cualquiera de estos 5 beta bloqueantes reducen la mortalidad en pacientes con síntomas sexuales o pasados de insuficiencia cardíaca y baja fracción de eyección, a menos que haya alguna contraindicación. Digoxina, indicaciones, la única indicación es la fibrilación auricular. Control de frecuencia de la fibrilación auricular, porque cuando yo tenía una diapositiva, comparaba 1974 con el 2014, ¿no? Sino que lo que se hacía, antes había practicantados, el mayor de guardia, el menor, íbamos a los hospitales sin ser médicos y trabajábamos de médicos, ¿no? Donde la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, no había terapias intensivas. Yo soy joven, yo me considero viejo, pero no había terapias intensivas. Yo me acuerdo, hace un practicantado, no sé, el Posadas había sacado su terapia, o sea, había inaugurado un año antes su terapia intensiva, ya estaba en el Instituto de Cirugía de Aedo, que no tenía, había neurocirugía y no había terapia intensiva.
Y la insuficiencia cardíaca se trataba con lazos rotatorios, furosemida y la anatocidad C, digitalización rápida. Ese era el tratamiento. Y morfina, tenía morfina, sí, pero la dioxina, hay un estudio que se llama DIG, que es antiguo, pero que demostró que no tiene ningún impacto en la mortalidad en la utilización que uno lo estudia como tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el Good Medicine, el primer remedio que figura es la dioxina. No obstante, no hay ninguna evidencia de impacto en la mortalidad en la digitalización de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Única indicación, control de la frecuencia en la fibrilación auricular. Y eso está discutido. Este año salió una publicación. Bueno, se viene hablando hace rato, ¿no? Que la dioxina aumenta la mortalidad en los pacientes con fibrilación auricular, que uno obviamente no tiene otra cosa con que tratarlo. Si viene rápido el paciente, uno siempre los trata de frenar, pero ahora presentaron, ustedes saben que ahora están sacando estudios así de muchos pacientes con análisis de Big Data, ahora se puso de moda eso y salen 750.000 pacientes de acá, 600.000 de acá. Hay uno que presentaron a principio de año, en marzo, de tratamiento con dioxina, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y el resultado es que aquellos pacientes fibrilados que habían sido tratados con dioxina tenían un incremento relativo de la mortalidad de un 75% que los que nunca habían sido tratados con dioxina. No, o sea, el tema se está reviendo y a tal punto que uno se plantea, bueno, ¿con qué lo freno? O sea, la tendencia es frenarlo con dioxina en la situación aguda. El tema es que después hacer el switch al beta bloqueante, o sea, no dejarlo crónicamente tratado con dioxina en cuanto uno está a tiro de poder cambiarle la droga. O sea, no hay otra forma de frenar al paciente si no es con dioxina. No, está bien, le puede dar beta bloqueante endovenoso, pero está, no sé, insuficiencia cardíaca, hay muchas contraindicaciones, la presión arterial, etcétera, para darle un beta bloqueante endovenoso. Pero si uno lo puede frenar con dioxina, e inmediatamente, en cuanto esté en condiciones, poder hacer el cambio y sí, beta bloquear al paciente, que bueno, que puede ser beta bloqueado, obviamente, que no haya ninguna otra contraindicación. Esa es la idea general ahora, pero se está replanteando también el tema de la dioxina para el tratamiento de la fibrilación auricular, no solo teniendo en cuenta que no mejora la expectativa en cuanto a mortalidad, sino que también la puede empeorar. Bueno, y después está la anticoagulación. Esto lo presentamos porque obviamente que antes también se anticoagulaban, todos los dilatados con mala función se anticoagulaban, ahora obviamente que no, solamente aquellos pacientes con fibrilación auricular o que uno detecte un trombo en agudo, intraventricular. Bueno, ahí puede encontrarse como hallazgo, algún trombo ya fibrosado, ya organizado, etcétera, que no requiere anticoagulación. Pero, o que tenga en medio de un evento vascular agudo, que tenga un fenómeno embólico, esos pacientes son anticoagulados transitoriamente, 3 meses, 6 meses, después se suspende la anticoagulación. Esto en cuanto a pantallazo de drogas en general, tratamiento agudo y crónico de la insuficiencia cardíaca. Ahora, ustedes van a recibir pacientes con nuevas drogas. Ahora hace un par de años que se comercializa esta droga que se llama Entresto, que es una fusión de ¿la escucharon hablar alguna vez? Es una fusión para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. Simplemente saberlo porque van a recibir pacientes con este tipo de medicación nueva. Fusionaron el valsartán, fusionaron 2 moléculas con una droga que inhibe esta enzima que se llama neprilicina. Esa enzima que se llama neprilicina degrada el factor natriurético. Al inhibirla, aumenta el factor natriurético y bueno, se estimula fisiológicamente la diuresis con el agregado. Pero no son 2 moléculas, no es un comprimido bicapa, sino que
fusionaron, lo interesante de esto es que fusionaron las dos moléculas. O sea, unieron el valsartán, que es un ARA2, con este inhibidor que la droga esa se llama LSZ696, pero no sé cómo se llama la segunda molécula, pero son dos moléculas, son cosas llamativas, ¿no? Y lo que, bueno, está muy promocionado, está muy vendido, digamos, porque realmente tiene un impacto en la mortalidad en cuanto al punto final, combinado final, que era hospitalización más muerte cardiovascular, y después en cada uno de los puntos finales secundarios, es más o menos una reducción a largo plazo del 20% en términos relativos, ¿no? En cuanto a mortalidad y en cuanto a internaciones, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. El tema es que esta droga, estando internado, todavía no se la indica, no hay estudios que te avalen la indicación de empezar a titularla en la internación, o sea que ustedes la pueden recibir, se la van a sacar, los van a medicar con IECA y su cardiólogo de cabecera hará el switch de medicación en forma ambulatoria. Y otra más es, que también tienen que saber, es la ivabradina. Bueno, hay una sola marca comercial que inhibe unas corrientes de sodio que se llaman IF en el nódulo sinusal, que disminuyen la frecuencia cardíaca sin hipotensar al paciente. Y hay un estudio así que se llama SHIFT, que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca de ventrículos con menos de 40% de fracción de eyección y con más de 70 pulsaciones. Aquellos que tenían más de 70 le agregaban esta medicación, las disminuían a menos de 70 y eso tuvo impacto en la mortalidad. Solamente a pacientes con falla cardíaca, con deterioro de la función sistólica. Ahora se acaba de presentar un estudio en pacientes con función normal que fracasó completamente. O sea, todo ese espectro ahora de la insuficiencia cardíaca crónica incluye la ivabradina, incluye el Entresto, aparte de los, sabemos todos, de los IECA, de los ARA2, de los antialdosterónicos, de los diuréticos de ASA. Es todo un arsenal y más allá después y bueno, es otro tema tratar todo lo que es resincronización, CDI, etcétera, que disminuyeron significativamente. El impacto en la mortalidad ahora en la insuficiencia cardíaca disminuyó groseramente con todo el arsenal terapéutico que es de estos últimos 10 años, no más allá de eso. Así que, pero bueno, ustedes sepan lo de la BNI cuando actúen al paciente, porque esas cosas son las que uno maneja a diario en la terapia intensiva, todas estas cosas. Hay que saberlas y hay muchos fármacos ahora que se usan en la práctica diaria. Esto, está bien, no tengo la diapo, no tendría que haberla hecho, pero hay fármacos, por ejemplo, sepan que la pioglitazona, la rosiglitazona, lo que era el Avandia, se sacó de circulación, eso ya no se comenta porque todo lo que son las glitazonas se sacaron de circulación porque eran provocadoras de insuficiencia cardíaca, retenían agua y sodio, y se usó el Avandia, por ejemplo, que es la rosiglitazona, y el pioglit, la pioglitazona, eran provocadores de insuficiencia cardíaca, pero eran muy efectivas en el control de la diabetes. Ahora están los inhibidores que se llaman DPP4, es vildagliptina, sitagliptina, teneligliptina y alguna otra más. Saxagliptina, bueno, hay una, en realidad la peor, que es la saxagliptina. ¿Saben? Hay estudios como el Framingham, hay en cardiología el grupo TIMI, se llama así. Es un grupo que hace estudios, todos relevantes, todos se publican en New England. Hay un TIMI que se llama TIMI 54 con saxagliptina, es provocadora de insuficiencia cardíaca. El nombre comercial es el Onglyza. Uy, yo estoy... me están grabando. Saxagliptina, que también aumenta la tasa de eventos vasculares
que también, y está obviamente como una recomendación, un warning de la FDA, porque esas cosas ingresan a la terapia con ese tipo de medicación nueva. Hay otro con vildagliptina, que también, no nombro la marca, pero también con eventos adversos vasculares. El único que tiene un estudio de seguridad de todas estas gliptinas es la sitagliptina. La sitagliptina tiene un estudio de seguridad grande donde no se vieron complicaciones vasculares de este tipo. Cuando uno recibe un paciente con insuficiencia cardíaca, toda esta información la debe conocer, porque son medicamentos que uno tiene que tener en cuenta después para el tratamiento posterior, ¿no? Así que bueno, eso es todo. Lo viejo y lo nuevo. ¿Preguntas? Bastante clara y conceptual, Sí. digamos, ¿no? Bueno. ¿Quién más vio la clase de hipertensión? Venga, un minuto, total es temprano. No, ya vi.